Encantados se encuentren hoy por acá mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho en la asignatura Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es su profesor Ángel Serpa Ponte, hoy 19 de marzo de 2024. Clase esta en la cual pretendemos abordar la suspensión condicional del proceso penal venezolano. Fíjense que una denominación de este tipo pareciera que dijéramos el proceso penal venezolano se encuentra suspendido de una forma condicional. Lo hice de forma exprofeso. Yo creo que la realidad actual en cuanto a la falta de seguimiento de las pautas legales y de las condiciones mínimas para el desarrollo de las garantías constitucionales del proceso nos hace hablar de una suspensión condicional del proceso penal venezolano. Condicional hasta que se verifique algún tipo de cambio. Pero también podríamos darle como nombre a esto es la suspensión condicional en el proceso penal venezolano. Habida cuenta entonces que sería una de las alternativas a la prosecución del proceso, la suspensión condicional conjuntamente con el acuerdo reparatorio y conjuntamente con el principio de oportunidad. Hoy estamos siguiendo las sesiones del día de ayer en donde habíamos abordado el principio de oportunidad, la delación y bastante habíamos abarcado el tema del acuerdo reparatorio como alternativas a la prosecución del proceso penal venezolano. Clases estas que las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios, mis respuestas vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Así como ayer les había manifestado que les recomiendo altamente el libro de Teresa Armenta, autora española, sobre la criminalidad de bagatela y el principio de oportunidad en Alemania y España. De igual forma, recomendaba yo el trabajo de nuestro profesor en Derecho o el profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Central de Venezuela, José Tadeo Saín Silveira, denominado Los Acuerdos Reparatorios, Política Criminal y Marco Normativo, que fue su tesis doctoral. Bueno, estimados, pretendemos abordar lo referente a la suspensión condicional del proceso como alternativa a la prosecución penal venezolana. Ello forma parte de lo que hemos denominado eso, las alternativas a la prosecución, conjuntamente con el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y ahora bien, esta suspensión condicional del proceso. En la clase de ayer, aunque habíamos abordado la explicación general en lo que atañe al acuerdo reparatorio como alternativa procesal, no habíamos dado cuenta de la referencia normativa en los artículos 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal de dicho acuerdo reparatorio. Y yo creo que siempre es importante tomar en cuenta la referencia normativa porque en alguna esquina, en alguna línea, en algún punto, en alguna frase, en alguna palabra de la propia referencia normativa, se nos permite la explicación. No es que queramos dar una explicación leguleyista, es decir, atendiendo exclusivamente la referencia normativa, pero yo creo que son tantos los vericuetos que están presentes en estos institutos del derecho procesal penal que es bien interesante abordar la taxatividad de ello. Entonces, encontrábamos que, como lo habíamos explicado, el acuerdo reparatorio solo es posible en dos tipos de delitos, es decir, en los delitos culposos contra las personas y en los delitos contra la propiedad sobre bienes jurídicos disponibles, es decir, delitos de carácter patrimonial sobre bienes jurídicos disponibles. Habíamos explicado que no sería posible, por ejemplo, en el robo, no sería posible en el secuestro, no sería posible en la extorsión. Recuerden ustedes que pueden haber delitos culposos no contra las personas,
como por ejemplo la legitimación culposa de capitales, que se encuentra presente en la ley orgánica sobre la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. También lo podemos encontrar como el peculado culposo, que está presente en la ley contra la corrupción. Ahora, el Código Orgánico establece que solo es posible esa extinción de la acción penal, pagándole el victimario a la víctima, pagándole el procesado a la víctima, quien al menos ostenta la condición de imputado para extinguir las obligaciones, y que a mi criterio no solamente extingue en la acción penal, sino que también extingue la acción civil derivada de hecho ilícito, de hecho ilícito. O sea, a tal efecto deberá el juez verificar que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con conocimiento de sus derechos. Entonces, es un avenimiento, no puede haber nada impuesto, porque si no sería algo así como el pago de lo indebido, bien sea que exista una imposición del victimario con respecto a la víctima. Yo no entiendo por qué yo me mantengo hablando de un término sustantivo penal que es victimario, cuando debería hablar más bien es del procesado, o bien sea del procesado con respecto a la víctima, o bien sea de la víctima con respecto al procesado. Se notificará al fiscal a cargo de la investigación para que emita su opinión sobre la viabilidad del acuerdo. Puede ser que esa opinión sea de carácter negativa. Aun cuando la opinión sea de carácter negativa, el juez puede decidir que se homologue y se otorgue el acuerdo reparatorio, porque estaría pensando fundamentalmente en la víctima. La víctima sería un gran beneficiario de ese acuerdo reparatorio. Por primera vez en el derecho penal nos estamos acordando de la víctima más allá de la simple sanción, sino sanción y resarción como digamos, como finalidad de esta alternativa. El cumplimiento del acuerdo reparatorio extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiera intervenido en él. Cuando existan varios, es decir, varios acuerdos reparatorios o varios imputados, el proceso continuará respecto de aquellos que no han concurrido al acuerdo. Es decir, es el típico caso del rompimiento de la continencia de la causa. No se mantendrá la unidad del proceso porque no todos han aceptado el acuerdo reparatorio. Imaginémonos unos litis consorciados pasivos, varios coacusados o un imputado por autoría y el otro imputado lo sería por complicidad. Entonces, es un acto personalísimo. La manifestación del acuerdo reparatorio, que como le había dicho yo ayer, de alguna forma se traduce forma parte pues de ese contrato de transacción, ese contrato de transacción donde se resuelven pleitos ya iniciados o se evita la realización de un pleito judicial. Entonces, cuando se trata de varias víctimas, podrán suscribirse tantos acuerdos reparatorios como víctimas existan por el mismo hecho. Entonces, fíjense que puede haber una multiplicidad de víctimas, un delito más, y por lo tanto, ese procesado puede suscribir de forma individual el acuerdo reparatorio para cada víctima, y que en todo caso conduciría a una obligación interpersonal de ese procesado con esa víctima en concreto. Se tendrá como un único acuerdo reparatorio celebrado con varias víctimas respecto del mismo hecho punible. Entonces, imaginémonos un delito masa, una estafa continuada, una estafa en la cual diferentes sean las víctimas frente al mismo victimario. Imaginémonos un victimario, imaginémonos un procesado por manifestándole a la víctima que tiene autorización para ofertar póliza de seguro, y entonces ha pedido el pago de una prima, y sin embargo él no tenía tal autorización, y por lo tanto se estaba perjudicando a la víctima A, la víctima B, la víctima C, y se decide suscribir un acuerdo reparatorio para pagarle a la totalidad de las víctimas todos esos efectos vinculados al delito.
En el supuesto previsto en el numeral primero, es decir, cuando recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos de carácter patrimonial, solo se podrá aprobar un nuevo acuerdo reparatorio después de transcurrido 3 años desde la fecha de cumplimiento de un anterior acuerdo. Entonces ayer yo le había referido que en la oportunidad para el acuerdo reparatorio no podría ser sino con posterioridad a los 3 años desde el cumplimiento del anterior acuerdo reparatorio, pero exclusivamente cuando recaiga sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, es decir, un delito contra la propiedad de carácter uniofensivo. En caso de que el acuerdo reparatorio se efectúe después que el fiscal haya presentado la acusación y ésta haya sido admitida, se requerirá que el imputado en la audiencia preliminar o antes de la apertura del debate, si se tratara de un procedimiento abreviado, admita los hechos de la acusación. De incumplir el acuerdo, el juez pasará a dictar sentencia condenatoria conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Entonces vamos a explicar esto muy bien. Puede haber acuerdos reparatorios simplemente ostentando la condición de imputado, luego de la audiencia de imputación. Y puede haber acuerdo reparatorio después de haber sido acusado el imputado. Recuerden que la acusación es posterior a la imputación. La imputación es un sustrato de la acusación. Conmigo van a ver que hay un procedimiento especial, que es el procedimiento especial por delito menos grave, aquellos que no superen a los 8 años en su límite máximo, aquel que está descrito en los artículos 354 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En ese caso es posible el acuerdo reparatorio siempre que sea por alguno de los dos delitos, uno de los dos tipos de delitos descritos en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero si hay un incumplimiento del acuerdo reparatorio, no hay un pago del acuerdo reparatorio que haya sido suscrito por el imputado por un delito menos grave, solamente ostenta la condición de imputado y aceptó el acuerdo reparatorio y así lo homologó el juez. Por lo tanto, el juez no puede dictar el sobreseimiento hasta que no verifique si específicamente se cumple con el acuerdo reparatorio. Como se dice vulgarmente, no te vas a ir con la cabulla en la pata, como se dice vulgarmente. Es decir, hay que verificar si efectivamente se da el pago del acuerdo reparatorio del procesado con respecto a la víctima. Entonces, si se da el incumplimiento del acuerdo reparatorio de quien ostenta simplemente la condición de imputado, es perfectamente posible que de nuevo se pueda volver a acudir al acuerdo reparatorio ya en la condición de acusado por ese delito menos grave. Pero ahora, si se da un nuevo incumplimiento del que ostenta la condición de acusado, ya serían dos incumplimientos, el incumplimiento cuando era imputado y ahora que es acusado, será condenado solamente rebajándosele una tercera parte de la pena. No se le podrá rebajar la mitad de la pena, sino que solamente se le rebajará una tercera parte de la pena por haberse realizado este doble incumplimiento. Recuerden ustedes que es posible que se dé acuerdo reparatorio para quien ostenta la condición de imputado por un delito no menos grave, es decir, por un delito grave. En este caso, yo creo que si por un delito menos grave, que de menor significación, se da el efecto de solamente la rebaja de una tercera parte de la pena, si ha incumplido de forma doble, si ahora se tratara de un delito grave de mayor significación, la lógica procesal ostentaría afirmar que también debería darse una rebaja de solamente una tercera parte de la pena, porque siendo un delito de mayor significación que el delito menos grave, lo cual lo permite las normas a partir del artículo 360 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, soy de los que cree que no solamente es posible el acuerdo reparatorio al comienzo del juicio oral y público, vestibularmente, al comienzo del juicio oral y público, no solamente por un delito calificado como flagrante. Recuerden que cuando en la audiencia de imputación se califica un delito como flagrante, se amputa, se corta una fase, la fase intermedia, y la acusación se presentará directamente ante el tribunal de juicio.
Soy de los que cree que es posible que se dé el acuerdo reparatorio aún dentro del procedimiento ordinario, vestibularmente al comienzo del juicio oral y público, cuando previamente en la fase intermedia no se dio. Total, esto obra en beneficio de la propia víctima, obra en beneficio de la propia víctima, con lo cual sustenta ese artículo 30 de la Constitución, el carácter de la reparación del el hecho que ha sido cometido, que es un delito y que ha afligido bienes jurídicos de la víctima. El artículo 42 del Código Orgánico nos habla de los plazos para la reparación. Cuando la reparación ofrecida se haya de cumplir en plazos o dependa de hechos o conducta futura, se suspenderá el proceso hasta la reparación efectiva o el cumplimiento total de la obligación. Por lo tanto, habrá la posibilidad de un pago constante y sonante, un pago constante, un pago definitivo único o un pago prorrateado. Pero los efectos del acuerdo reparatorio en cuanto al dictado del sobreseimiento, ello se mantendrá suspendido en la verificación del cumplimiento efectivo de dicho pago. El proceso no podrá suspenderse sino hasta por 3 meses. Por lo tanto, en 3 meses cuando se concede la posibilidad de ese pago. De no cumplir el imputado el acuerdo en dicho lapso sin causa justificada a juicio del tribunal, el proceso continuará. Fíjate que habla del proceso continuará. En caso de que el acuerdo se hubiera realizado después de admitida la acusación o antes de la apertura del debate, si se tratará de un procedimiento abreviado, el juez procederá a dictar la sentencia condenatoria correspondiente fundamentada en la admisión de los hechos realizados por el imputado conforme al procedimiento por admisión de los hechos. En el supuesto de incumplimiento, los pagos y prestaciones efectuados no serán restituidos. Varios aspectos a verse acá. Uno, reitera la idea de que puede haber acuerdo reparatorio frente al simple imputado. En caso de incumplimiento, nada obsta para que de nuevo sea posible avenirse al acuerdo reparatorio una vez siendo acusado. Ahora bien, fíjense que hay una especie, a mí siempre me da como un tufillo ahí de inconstitucionalidad esa norma en cuanto a que se condenará por admisión de los hechos, porque realmente esto está dependiendo de una circunstancia irrelevante con respecto al hecho, una circunstancia de carácter económico, personal, por parte del procesado que admitió los hechos a los fines no de la imposición inmediata de la pena, sino que admite los hechos a los fines de un pago. O sea, no es lo mismo la admisión de los hechos a los fines del artículo 375, es decir, que aquí se está valorando la calidad o la cantidad de la prueba, y entonces dada esa robustez de la cantidad y calidad de la prueba es por la cual alguien está admitiendo los hechos. Aquí hay una circunstancia distinta, la cantidad o calidad de la prueba. Aquí lo que se quiere es definitivamente extinguirse la acción penal con un determinado pago, y por lo tanto sí se admite los hechos a los fines de lograr ese sustrato de la posibilidad del cumplimiento. Pero yo soy de los que creo que esto tiene un tufillo de inconstitucionalidad y que de alguna forma, siguiendo las pautas del debido proceso, es decir, el artículo 26, el artículo 49 de la Constitución, ante un incumplimiento del acuerdo reparatorio, lo que debería realizarse es proseguirse con el proceso, dictarse el auto de apertura a juicio y continuar con la causa, y con ello respetar el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, que me dice juicio previo, no solamente debido proceso, sino juicio previo, toda sentencia luego de un juicio. Pero bueno, el tema no ha sido aceptado por la jurisprudencia, es un criterio muy personal, que atiende más bien al ámbito del respeto de la constitucionalidad de estos procedimientos. Nótese, finalmente, para empezar a hablar de la suspensión condicional, que se habla del cumplimiento de la obligación. ¿Ok? Cuando se habla aquí del cumplimiento de la obligación, por ello es que yo entiendo que se da tanto el cumplimiento el cumplimiento de la acción penal como de la acción civil derivado de hecho ilícito penal. Ahora sí, vamos a abordar, bueno, aquí fíjense que en el 42 habla del conducirá a la resaltación
a la reparación efectiva o el cumplimiento total de la obligación. Entonces, a mi modo de ver, la mención de la obligación alude al instituto jurídico civil, ¿verdad? La clásica distinción de la fuente de las obligaciones en el Código Civil. El Código Civil distingue entre fuentes contractuales, aquellas que van del 1134 al 1136 del Código Civil, y las llamadas fuentes extracontractuales, 1173, 1178, 1184, pero fundamentalmente el 1185 del Código Civil. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Entonces, a mi modo de ver, cuando un imputado acude voluntariamente a un acuerdo reparatorio y el delito sea reparable, lo hace también para reparar una obligación civil. Si en el acta del acuerdo que suscribe manifiesta que lo hace conforme a la pauta del 42 del COP, que menciona tal efecto civil de la reparación, está voluntariamente accediendo a reparar también los daños y perjuicios por los hechos que admite que de él se derivan. Ello ha de plantearse en el avenimiento previo que se concilie con la víctima principal o secundaria del delito al momento de suscribir el acuerdo. Bueno, esta es mi tesis muy personal con respecto a la extinción de ambas obligaciones. Entonces, fíjense que contrario a esta tesis, pudiera ser el criterio que ha manifestado en la sala de casación penal, la sentencia 543 del año 00, el magistrado Jorge Rosell. Nuestro gran amigo Jorge Rosell manifestó el criterio de que el interés entre la víctima y el imputado en celebrar el acuerdo reparatorio tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal que por razones de economía procesal constituye una solución para evitar procesos largos y costosos, pero nada indica de aquel fallo en cual se niega el cumplimiento de la obligación civil. Quien nos dejó, el gran comentarista, el gran comentarista del Código Orgánico Procesal Penal, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su edición 2001 de su comentario al COP, el importante autor, Eric, comenta que a través de dicho acuerdo entre quien funge como imputado y la víctima, el primero se compromete a satisfacer la responsabilidad civil proveniente de dicho delito. Vale decir que el imputado se obliga a pagar los daños materiales y morales y los perjuicios que su acción delictiva hayan acarreado. Entonces, de alguna forma, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, Dios lo tenga en su santa gloria, de alguna forma, o yo me vinculo al mismo criterio del doctor Eric Lorenzo. Vamos a hablar ahora de la suspensión condicional del proceso. Recuerden que es la tercera alternativa a la prosecución del proceso. Vamos a ir recapitulando. Primero es el principio de oportunidad, luego el acuerdo reparatorio y después la suspensión condicional del proceso. Es con lo que en el ámbito anglosajón se denomina el plea bargain. Es decir, un cumplimiento de obligaciones a los efectos de verificar definitivamente si se extingue la acción penal con ese cumplimiento obligacional por parte del procesado, siendo que fundamentalmente tenemos en la mira a la víctima como resarcible por la comisión de un hecho penal. ¿De qué se trata esta suspensión condicional del proceso? Se trata que el procesado manifiesta su interés en admitir los hechos para que él cumpla con unas obligaciones, las que están descritas en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal. Para que ello ocurra y no sea en definitivo condenado ni sea pasado a juicio, él requiere en primer lugar admitir esos hechos, admitir su participación en el hecho y admitir la responsabilidad. Es decir, admitir el elemento objetivo del delito y admitir el elemento subjetivo del delito. Admitir que el hecho ocurrió, pero admitir también que lo hizo de forma dolosa o de forma culposa.
Solamente es posible la suspensión condicional del proceso, y aquí no hay ningún tipo de miramientos hacia otro lado, solamente es posible por un delito menos grave, es decir, un delito que no supere a los 8 años en su límite máximo y que tampoco sean de los que estén expresamente exceptuados, descritos en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que no sean ninguno de aquellos que estén descritos en el artículo 43 y que tampoco superen a los 8 años en su límite máximo. Entonces, él manifiesta su voluntad, admite los hechos, pero hay que ver si realmente la víctima, el juez y el fiscal del Ministerio Público están de acuerdo con que opere ese efecto, la llamada suspensión condicional del proceso. Nótese la frase, suspensión. De alguna forma hay un detente a ese proceso, hay una alternativa condicional. Hay que verificar si efectivamente ese procesado cumple con esas condiciones del proceso, porque todavía no estamos hablando de una pena, estamos hablando del desarrollo de un proceso que ni siquiera ha pasado a juicio, porque nos encontramos, por ejemplo, o en la fase preparatoria o en la fase intermedia. ¿Cuándo es posible? ¿Cuál es la oportunidad para esa suspensión condicional del proceso? Bueno, a partir de la imputación. A partir de la imputación es posible la suspensión condicional del proceso o a partir de la acusación. ¿Ok? Entonces, si se otorga la suspensión condicional en el momento de la imputación por el delito menos grave, habrá una suspensión, ¿verdad?, del proceso de 8 meses. Si se otorga esa admisión a los efectos de la suspensión, siendo que otorga la condición de imputado, siendo que se tiene la condición de imputado. Si cumple, bueno, definitivamente se dicta un sobreseimiento. Si incumple, es perfectamente posible que el fiscal del Ministerio Público presente la acusación frente a ese que ha incumplido la suspensión condicional, ostentando la condición de imputado luego de haber transcurrido los 8 meses. Entonces, ahora se presentará la acusación y ello no impide que de nuevo el ahora acusado pueda manifestar su voluntad a la suspensión condicional del proceso. Para que se otorgue la suspensión condicional, ayer hablaba yo de una cuatro conformidades. Una, del procesado cuando admita los hechos. 2, la víctima que esté de acuerdo que con esa admisión de los hechos se suspenda condicionalmente el proceso y se pueda verificar después el otorgamiento de un sobreseimiento. La tercera es la del fiscal del Ministerio Público. Ya vamos por 3. Que el fiscal manifieste estar de acuerdo en que esa admisión haga suspender el proceso en la verificación del cumplimiento de las obligaciones que conduzca definitivamente al dictado del sobreseimiento. La última, la cuarta, es la del juez. El juez tendría que estar de acuerdo. Aquí definitivamente estaríamos hablando del juez de control, pero es posible que se dé la suspensión condicional del proceso al comienzo del juicio oral y público si en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, el procesado no ha manifestado su voluntad de que se admitan los hechos a los fines de la suspensión condicional del proceso. Y en juicio, ya en pleno juicio, ya cuando se ha dictado el auto de apertura a juicio, antes de que se inicie el debate, pero ya en plena, ya en la fase de juicio vestibularmente, referir su decisión de admitir a los fines de la suspensión condicional del proceso. Entonces, nos iríamos desde que ostenta la condición de imputado, inclusive desde la propia audiencia de imputación, podría darse esa suspensión hasta el inicio del juicio oral y público, al momento de iniciarse el juicio oral y público, como oportunidades para lo cual podría darse esa admisión a los fines de la suspensión condicional del proceso. Veamos entonces la norma, el artículo 43. Delitos cuya pena no exceda de 8 años en su límite máximo. El imputado podrá solicitar al juez de control o de juicio, si se trata de un procedimiento abreviado,
soy de los que cree que inclusive en el procedimiento ordinario es posible al momento inicial antes de que se inicie el debate del juicio, que se dé la incidencia de la suspensión condicional si antes no se había verificado. La suspensión condicional del proceso y el juez podrá acordar siempre que el solicitante admita plenamente el hecho que se le atribuye, aceptando formalmente su responsabilidad en el mismo y no se encuentre sujeto a esta medida por otro hecho, ni se hubiera acogido otra alternativa entre los 3 años anteriores. Entonces, de igual forma, cuando hablábamos del acuerdo reparatorio, no es posible que se encuentren paralelamente varias suspensiones condicionales del proceso con respecto a un propio procesado. Puede ser que no esté en ese momento no esté cumpliendo con el régimen de prueba y por lo tanto, si es posible, pero si en ese momento está cumpliendo con el régimen de prueba o si se benefició en los últimos 3 años de la suspensión condicional del proceso, no es posible, no es viable la llamada suspensión condicional. Y ustedes dirán, ¿y quién se fija en eso? ¿Dónde están esos récords? Bueno, se supone que el Tribunal Supremo de Justicia ha de tener una estadística, pero en realidad eso en los tribunales no se ve eso así, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces nos daríamos la idea qué pasaría si últimamente alguien demuestra, mira, en los últimos 3 años esta persona se está beneficiando con la suspensión condicional o con el acuerdo reparatorio. Por cierto, no puede ser mixto, no puede negarse la suspensión condicional porque en los últimos 3 años esté el acuerdo reparatorio o negarse el acuerdo reparatorio porque en los últimos 3 años esté una suspensión condicional. Cada uno por su cada uno. Yo creo que aún y todo, cuando lo manifieste, debería respetarse el acuerdo reparatorio, porque aquí se trata de la protección de la víctima, fundamentalmente lo superlativo de la protección de la víctima en atención al artículo 30 de la Constitución, al artículo 23, al artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, al artículo 121, 120 del Código Orgánico Procesal Penal, la protección de los intereses de la víctima que se logra a través de esta alternativa a la prosecución del proceso, se inscribe como finalidad última de las mismas. Entonces, fíjense, la solicitud deberá contener una oferta de reparación del daño causado por el delito y el compromiso del imputado de someterse a las condiciones que le fueron impuestas por el tribunal. Fíjense que aquí de igual forma se habla de reparación del daño causado. Por lo tanto, soy de los que cree que también por vía de la suspensión condicional del proceso puede extinguirse tanto la acción civil como la acción penal, reparación del daño causado. La oferta podrá consistir en la conciliación con la víctima o en la reparación natural o simbólica del daño causado. Quedan excluidas de la aplicación de esta norma las causas que se refieran las causas que se refieran a los delitos de mucha significación, es decir, los delitos graves que están descritos en el artículo 43, los delitos de mucha importancia que están descritos y que los invito a que ustedes lo vean en la parte final del artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Así que los invito además a que se vuelvan a ingresar con las mismas coordenadas con las cuales llegaron a esta sesión para continuar con la explicación de esta alternativa a la prosecución del proceso, que es la suspensión condicional del proceso. Gracias.